Una de las claves de la crítica de la razón pura de Kant es la clasificación que hace de los juicios. ¿Qué es un juicio para Kant? Para Kant, un juicio es cualquier afirmación que puede ser verdadera o falsa. Aquí tenemos algunos ejemplos. Todo nuestro conocimiento se expresa en juicio. Cualquier afirmación que hacemos acerca del mundo o acerca de nosotros mismos se expresa en juicios. Estos a su vez constituyen teorías que conforman las ciencias. ¿Cuáles son los tipos de juicios? Kant distingue dos criterios para clasificar los juicios. El primer criterio consiste en preguntarnos qué hace verdadero un juicio. Según este criterio, los juicios pueden ser a priori, son aquellos que son evidentes, puesto que constato su verdad desde el principio y que por lo tanto no requieren comprobación por la experiencia. Estos son algunos ejemplos. El segundo tipo de juicio en función de qué hace verdadero a un juicio son los juicios a posteriori. En un juicio a posteriori necesito comprobarlo por la experiencia, es decir, hasta después de la comprobación de la experiencia no podemos saber si son verdaderos o no. Por eso son a posteriori. Aquí tenemos algunos ejemplos. El segundo criterio hace referencia a qué relación existe entre el sujeto y el predicado del juicio. Todo juicio se compone de un sujeto y un predicado. Según cuál sea la conexión entre ambos, tendremos un juicio sintético o un juicio analítico. Para entender esto vamos a partir de un ejemplo. Tenemos aquí un triángulo azul. Podemos hacer muchos juicios sobre este objeto. Por ejemplo, este triángulo tiene 3 lados, este triángulo es un polígono, este triángulo es azul. Si quiero conocer si estos juicios son sintéticos o analíticos, tengo que conocer la relación que hay entre el sujeto y el predicado. En todos ellos el sujeto es triángulo. Un triángulo es un polígono cerrado de 3 lados. Si analizamos estos 3 juicios teniendo en cuenta la definición que acabamos de dar, nos daremos cuenta que los dos primeros, el predicado, es un aspecto de la definición del sujeto. Es decir, Tener 3 lados y ser un polígono son ingredientes de la definición de triángulo. esto no sucede en el ejemplo este triángulo es azul, puesto que azul no forma parte de la definición de triángulo. Aquí estoy afirmando algo, una característica, diciendo que este triángulo, además de ser un triángulo, es azul. Aquí hay una síntesis o unión. Los juicios sintéticos son aquellos en los que el predicado añade información al sujeto. En cambio, los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado nos habla de un contenido que ya está en la definición del sujeto. A partir de estos dos criterios, a priori, a posteriori, sintético o analítico, Kant establece una clasificación de 3 juicios: sintéticos a priori, sintéticos a posteriori y analíticos a priori. La clave de la crítica de la razón pura son los juicios sintéticos a priori. En estos juicios realizamos una conexión entre dos conceptos y, sin embargo, esta conexión es a priori. ¿Qué significa esto? Los juicios sintéticos a priori son reglas que damos por supuesto como sujetos racionales. Hasta ahora los filósofos han pensado que el mundo era racional en sí mismo. Sin embargo, Kant afirma que la racionalidad es algo que ponemos nosotros para intentar entender el mundo en el que vivimos utilizando unas reglas a priori. Esta es la revolución copernicana en la filosofía.